Bienvenido a Blog Arte Plus. En esta oportunidad exploraremos el tema de espacio liminal, ahondado en sus características, lugares principales, paleta de colores, historia, clasificación, psicología del espacio, películas que lo utilizan, fotógrafos que lo aplican. Comencemos. Actualmente se utiliza la descripción de espacio liminal a aquellos lugares que dan la sensación de umbral, lugares de transición, extrañeza, incomodidad, oscuridad, que por su propia naturaleza se utiliza con propósitos psicológicos para introducirnos en la oscuridad del terror. Es el vacío lo que nos produce terror, porque está siendo materializado en ocasiones con tanta pulcritud, y otros lo contrario, que nos da la sensación de raro o extraño, de que algo esconde o pasó allí. En la psicología del espacio esto viene siendo como un lugar enfermizo, produce enfermedad, no solo por cómo luce, sino por cómo se siente. El abandono de ese lugar, las texturas que dan fe de ese abandono, de manera virtual no lo podemos percibir en su plenitud, pero existen hasta olores, es la humedad, son lugares cerrados muchas veces, donde la luz no llega nunca, todo el tiempo es necesaria la luz artificial. La finalidad del espacio liminal es estimular ciertos tipos de emociones a través de una estética espacial, que se vale de la psicogeografía, usualmente acompañado de música, pero en ocasiones es más estimulante el propio silencio, porque el vacío que estos lugares inducen, se alimentan de la nada. La ausencia de ventanas en el espacio liminal tiene dos objetivos. El primero es orientar la visión, simplificarla y centrarla en la infinitud, y el segundo es desorientarte, porque no hay manera de mantener una conexión en un espacio totalmente deslocalizado. Lugares principales, pasillos, sala de espera, aeropuertos, gasolineras, cabañas, calles. Características: infinitud, misterio, abandono, soledad, neblina, oscuridad. Colores pastel: amarillo, beige, verde claro, verde musgo, rosa, celeste. Clasificación: backrooms, poolrooms, dreamcore. Desde 2019, el usuario bajo el seudónimo Creepypasta publicó en el foro de 4chan una imagen de un pasillo con la siguiente descripción: salirse de los límites de la realidad. Después vino concretamente una sección en subreddit bajo el nombre de Liminal Space. Son lugares o muy oscuros o muy claros, donde impera la soledad, el misterio, con texturas de desgaste y una infinitud insondable. Películas con espacios liminales: Eraserhead, 1977, The Shining, 1980, Brasil, 1985, Edward Scissorhands, 1990, The Truman Show, 1998, Vivarium, 2019, serie Severance, 2022, la reciente película Backrooms, 2026. La primera vez que se utilizó el término espacio liminal fue en el año 2019. El usuario bajo el seudónimo Creepypasta publicó en el foro de 4chan una imagen de un pasillo, con la siguiente descripción: salirse de los límites de la realidad. Después vino concretamente una sección en subreddit bajo el nombre de Liminal Space. Son lugares o muy oscuros o muy claros, donde impera la soledad, el misterio, con texturas de desgaste y una infinitud insondable. Los backrooms. Es una leyenda urbana de Internet que describe un laberinto interminable de oficinas y otros ambientes generados aleatoriamente. Las casistas, poolrooms. Es un subproducto de los backrooms, solo que estos incluyen piscinas o el uso de agua o humedad, no importando si es un pasillo o no. Debido a esto, estas habitaciones están construidas con azulejos. El dreamcore es una estética surrealista que utiliza motivos de sueños, ensoñaciones y pesadillas en imágenes, videos y música. Crea una sensación onírica combinando lo familiar con lo extraño y la nostalgia, a veces con una sensación inquietante. También se puede referir a un juego de exploración psicológica en primera persona que te sumerge en espacios liminales y misteriosos. La consecuencia del uso de espacio liminal. Psicológicamente hay una predisposición a consumir contenido altamente estimulante, y en este caso particular, una estática diseñada para estimular no de forma positiva sino negativa, pues el aura que esto emana es deprimente. Quienes padecen distimia suelen consumir contenido que estimula la tristeza, y la población actual es propensa a padecerlo,
por la realidad tan azarosa que hoy existe. Por eso resulta tan adictivo a la sociedad el contenido que los destruye. Si deseas ampliar la información, te invito a consultar la versión escrita, en blog Arte Plus. Enlace en biografía.